Saludos con todos. Nuestro grupo conformado por Salomé Zapata y Daniela Guzmán les vamos a hablar sobre el Fire Heater Rigorous. Bueno, como una introducción, tenemos primero los hornos, son una clase versátil de equipos, donde el calor que se libera se va a transferir de forma directa o indirecta a una masa que puede ser sólida o líquida, con el fin de efectuar un cambio físico o químico. Entonces, el fenómeno de transferencia que va a predominar en estos equipos va a ser el de calor. En la práctica industrial se utilizan muchos tipos de hornos que pueden diferir en función de distintos parámetros, tales como pueden ser su aplicación, que puede ser de fundición o de tostación, también en función de su forma, así como de los ejes y los hogares que tienen este tipo de equipo, que pueden ser hornos eléctricos, nucleares, solares y de combustión. Sin embargo, de forma general, los hornos de combustión más empleados se clasifican en dos tipos: los calentadores, que son los fire heater, y los convertidores. Bueno, el fire heater rigorous, o como su traducción en español correspondería a un calentador riguroso, se trata de un tipo de horno que produce calor como resultado de la combustión de un combustible, valga la redundancia. Entonces, el calor liberado de este equipo se transfiere al material. Este se lo puede realizar de forma directa o indirecta. Si se transfiere de forma directa, estamos hablando de un horno interno. Mientras que si la transferencia fuera indirecta, se habla de un horno de calentamiento externo. Ejemplos de hornos de calentamiento interno pueden ser aquellos como son los calentadores sumergidos, los altos hornos, entre otros. Mientras, mientras que los hornos externos pueden incluir aquellos que son calderas, calderines y calentadores tubulares. El funcionamiento general del Fire Heater Rigorous establece que primero tenemos un hidrocarburo o un material que requiere ser calentado. Entonces, este ingresa y se ubica por los tubos. Sigue el camino hasta lo que es su salida. Entonces, ingresa a una temperatura menor y sale a otra que es mayor. Esto sucede en los tubos que pueden estar posicionados de forma horizontal o vertical. El esquema general del Fire Heater Rigorous establece que tenemos dos zonas. Una zona de convección que va a estar más cerca a lo que es la chimenea, donde van a salir los gases de combustión, tales como son el monóxido de carbono, dióxido de carbono em, o el dióxido de azufre, entre otros. Y la otra zona va a ser la zona de radiación. Entonces, en esta zona va a estar más próxima a lo que son los quemadores de lo que es el fuel o lo que vendría a corresponder el combustible. Entonces, una vez que se quema el combustible, los gases de combustión van a transferir calor a lo que son los tubos y luego estos van a salir por la chimenea. Aquí también podemos ver un esquema general de lo que es el fire heater rigorous. Entonces, como vimos procesos de lo que es combustión, de radiación y convección, las ecuaciones que predominan estos fenómenos se pueden observar a continuación. Entonces, el calor de combustión toma en cuenta lo que es la masa de cada gas de combustión que se le multiplica por la capacidad calorífica en un tiempo determinado. Mientras que el calor de convección establece lo que es la H de convección por el área, por la diferencia que existe entre la temperatura del gas y de la pared. Mientras que el calor de radiación es aquella multiplicación entre la constante de Stefan Boltzmann por un factor de relevancia por el área y por otro factor de transferencia que multiplica a una diferencia que existe entre la temperatura del gas elevado a la cuarta y la temperatura de la pared elevada a la cuarta. Como ejemplo se tiene el siguiente ejercicio. Se desea calentar agua que será utilizada para realizar un proceso químico que requiere 10.000 kilogramos por hora de agua a 75 grados centígrados. El fluido será calentado en un fire heater que utiliza como combustible una mezcla de propano y butano en proporción 80-20. Para que se realice la combustión completa, el sistema ingresa aire con un 25% de exceso. El proceso realizado en Quito, Ecuador. El agua ingresa al equipo a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 0,72 atmósferas. La eficiencia del proceso es de 85%. Determina el flujo de calor, la cantidad de combustible necesario, la cantidad de aire necesario y la composición de los gases de combustión. Este ejercicio será resuelto en el programa de simulación Aspen HYSYS.
en donde nos trasladaremos ahorita. Como primer punto se ingresan los componentes al sistema, en este caso propano y butano por el combustible, dióxido de carbono, agua y monóxido de carbono por los gases de combustión, oxígeno y nitrógeno por el aire. Como paquete de termodinámico se seleccionó Penn Robinson, que es el que se ajusta a este modelo. Posteriormente pasamos a la pantalla de simulación, en donde como primer punto, en el fry heater se ingresan las conexiones que se va a realizar. Aire y combustible ingresan y salen gases de combustión, y el fluido que se va a calentar, que es el agua, ingresa y sale también agua. En los parámetros se utilizó el fry heater riguroso. Se seleccionó una eficiencia del 85% y el exceso de aire del 25%. Nos vamos al worksheet. En este caso ponemos la composición del agua, que sería, 1, y el agua de salida se resuelve como 1. El aire, la composición del aire, que es 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Y como combustible, como tenemos una proporción de 80-20 para propano y butano, pues 80% para el propano y 20% para el butano. En condiciones, para la temperatura se seleccionó la temperatura de Quito, que es 20 grados centígrados, para el aire, para el combustible, para el agua. El agua de salida se requiere agua a 75 grados centígrados, por lo que se fijó ese parámetro. Para la presión, tenemos la presión en Quito para el agua y el aire de entrada, y para el combustible una presión de 1 atmósfera. En el agua, para el flujo másico de esta es de 10.000 kilogramos por hora, que es lo que requiere el proceso. Posteriormente nos dirigimos a la pantalla de Exchanger Details, en donde vamos a tener las siguientes características que tenemos que ingresar en el sistema. En este caso tenemos la altura y el diámetro del fry heater. También nos piden los detalles de los tubos. En este caso también el material del tubo pues, se puede intercambiar. En este caso, se seleccionó este de aquí. El número de pasos, que sería de 8, el diámetro externo del tubo, que es de 25 milímetros, y el espesor de 2 milímetros. Para el fry heater riguroso también es necesario meter en el heater, la geometría del heater, la parte de la convección. En este caso se seleccionó que el largo de los tubos va a ser de 750 milímetros. También se tiene que los tubos, el diámetro externo va a ser de 25 y el espesor de 2 milímetros. Finalmente, para el layout se seleccionaron estos detalles, que serían 2, 4 y 5 para distintos parámetros, y se obtiene finalmente el layout, como podemos observar en este esquema. Se obtienen los resultados que, se detallan en la tabla 1. Como podemos observar en la tabla 1, los resultados de la simulación del fry heater riguroso en Aspen HYSYS, se obtuvo un flujo de calor bastante alto, que es de 2,87 por 10 a la 6 kilojoules por hora. Un flujo másico de combustible de 126,5 kilogramos por hora. El flujo másico de aire es de 2.160 kilogramos por hora, y la composición de los gases de combustión tenemos 10,7% de dióxido de carbono, 14,1% de agua, 1,8% de oxígeno y 73,4% de nitrógeno. En este caso también se pudo observar que la temperatura de salida de los gases de combustión es de más de 1.000 grados centígrados, por lo que se podría utilizar estos gases de combustión y aprovecharlos en procesos posteriores o anteriores a este, e inclusive en al calentar o precalentar el aire de entrada para poder tener una mejor eficiencia dentro de la combustión. Muchas gracias por su atención.